decisión que no entra en la cabeza de nadie, matar a su hijo de 4 años y suicidarse, y antes de cometer el hecho, llamar a la mamá de su hijo, que es efectivo de la policía, para contarle lo que iba a hacer. Si les parece, vamos a recorrer una línea de tiempo. Está chequeando Facundo algunos datos de último momento. Hay un llamado telefónico a su expareja, sí, a la mamá de este chiquito de 4 años. Atención con eso, porque había muchas instancias judiciales entre ese vínculo, ¿sí? Sí, Quejas, claro. Ahora lo vamos a desarrollar bien. Quejas, es cierto. Bueno, en ese llamado telefónico a la mamá del chiquito de 4 años, la alerta de que pensaba matar a su hijo, que estaba decidido a matarla. Sí. Imagínense la desesperación de la mujer que recibe ese llamado. Queda alertada y le cree. Y le cree por esos antecedentes que claro, apuntaba. Ahí hay que tener en cuenta y hay que abrir la pregunta de qué pasó con esas alarmas que se fueron encendiendo en la justicia, más allá de las instancias que ya hablaban de violencia doméstica, sí, que por supuesto lo tenían en la mira él, que su exmujer lo había denunciado. Pero ya acá alertaba que podía matar a su hijo, incluso en algunos mensajes extraños del WhatsApp de él, del Estado. De WhatsApp. Claro, en los estados de WhatsApp. Ahí ya algo parecía... Dejaba entrever. Sí, parecía tener que ver con esta idea macabra. Tenemos más. Dayana García, la mujer, la madre del chiquito, llamó al 911, informó la ubicación en la que estaban. Ella pudo acceder a la ubicación a través del teléfono, lo informa al 911, van los efectivos de la policía y llega casi en paralelo la tía del chiquito. Exactamente, exactamente. La próxima instancia en esta suerte de recorrida, de línea de tiempo que estamos haciendo con esta tragedia que verdaderamente conmueve a toda esa zona. Un camión Mercedes-Benz con patente HJW 113 está detenido al costado de la ruta. Eso es lo primero que ve la policía cuando llega y lo primero que ve también la familia cuando llega. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué hacía ese camión ahí? Ahora lo van a entender. Fíjense, lo que viene en el interior del camión. El cuerpo de Francisco Suárez, de 4 años, el chiquito asesinado por su padre a sangre fría, y de Gustavo Suárez, un hombre de 48 años, que se suicida con un tiro en la cabeza. Ambos con heridas de un arma calibre 22, un arma que aparece en la escena, y por supuesto manchas de sangre en todo el habitáculo. Bueno, estamos hablando de una historia que es en principio un homicidio agravado por el vínculo, es un padre matando a su chiquito, por supuesto, seguido de un suicidio. Al estar muerto el acusado, se extingue la acción penal, con lo cual no hay por allí nada más para buscar, lamentablemente. Cuando encontraron los cuerpos, trasladaron a Francisco al hospital y falleció obviamente a los minutos, lo cual presume... Unos débiles signos vitales, claro. El chiquito no pudo sobrevivir, así que falleció a los minutos del hallazgo. El camión Marina se convierte en la escena justamente del crimen. Ahí encuentran manchas hemáticas, manchas de sangre y, como vos marcabas, la pistola calibre 22, de la cual se hacen peritajes para confirmar que fuera justamente la pistola utilizada para matar al chiquito y para, digamos, y que el propio Suárez usó para quitarse la vida. En una pericia preliminar que la policía hace, se da cuenta que en efecto sucedió así. No obstante, luego se encargan prueba de parafina en las manos del victimario, que a su vez es víctima de suicidio. Bueno, ahí hay todo un tema difícil de ordenar en ese punto, pero en efecto se termina de confirmar que la pistola hallada, la 22, en la escena del crimen, que era la cabina del camión, era el arma utilizada. Y hay más datos, miren. Hay más, seguimos. Un día antes, Gustavo, el asesino de su propio hijo, había publicado una carta en su estado de WhatsApp. Sí. Una carta que era difícil de leer, viste, a veces no te tomás el trabajo de ver qué es lo que dice. Una carta letra compacta. Ahí está, ahí la tenés. Una carta que uno no hace grafología, por ahí podemos interpretar algo del contenido con constanza, pero bloque de palabras muy concreto, muy extenso, prácticamente sin puntos, sin puntuación, sin puntos y aparte. Todo en mayúscula. Todo en mayúscula, escrito, con algunas tachaduras. Es como gritado, escribir con mayúscula. Está bien que es una carta escrita, manuscrita, mejor dicho, pero la carta tiene un contenido escalofriante. Pero seguimos con la línea de tiempo, queda un estadio más. Es un hombre que, como bien apuntabas, tenía antecedentes de violencia familiar y medidas cautelares en su contra. Yo lo marcaba esto en la apertura, cuando conversábamos con Luis en el pase,
porque a veces uno tiene la sensación de que esas medidas cautelares, que son las, y vos lo decías, Marina, son las herramientas con las que cuenta la justicia. No hay más. El tema es... Pero no alcanza. Claro, dicta una medida cautelar de protección contra una mujer, ¿sí? Porque en este caso, al ella denunciar violencia doméstica, es lo que la justicia hace. Ahora, ¿qué seguimiento se le da a todo eso? ¿Qué se hace? En este caso aparece muerto el chiquito y se suicida quien tenía sobre su cabeza esas medidas cautelares. Pero muchas veces pasa con las mujeres. Claro, obvio. Es decir, la mujer que denuncia logra que le den un botón antipánico, sí, logra una perimetral y aún así termina asesinada. Entonces, digo, si pudiésemos entre todos pensar qué está fallando ahí en relación a eso, ¿no? Porque parecieran ser medidas que, bueno, que nunca terminan de impedir esto que acabamos de ver. Esta línea de ¿sí? tiempo que es tenebrosa, que es macabra. Nos vamos a meter en el desarrollo de la carta porque logramos transcribir para que se entienda todo lo que dice. La carta es tremenda. La carta es tremenda, pero nos vamos a Coronel Suárez. A Coronel Suárez tenemos a Ezequiel Filipuzzi, que es un periodista del lugar y que tiene los detalles de este caso. Estamos hablando de Huenquelén, ¿verdad? Correcto. Ezequiel, gracias por atendernos. Hola Marina y Facundo, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por la comunicación. Y sí, estamos en Huanguelén, partido de Coronel Suárez, que es donde ocurrió este terrible hecho, ¿no? Huanguelén, claro. Me imagino, Ezequiel, la conmoción en este lugar. Huanguelén, ¿qué cantidad de habitantes tiene, Ezequiel? Y estamos hablando de 5.500 habitantes aproximadamente, una localidad chica donde nos conocemos todos y por más que no tengamos un trato cotidiano, claro, sabemos quién es cada uno, ¿no? Y Ezequiel, antes de este desenlace que es tremendo, que ahora se sabía que había un inconveniente con esta familia, era Vox Populi, me imagino en un pueblo de 5.000 habitantes, todo se sabe, lamentablemente, todos se conocen, o nadie sabía que puertas para adentro de esa casa se estaba viviendo un infierno. Se conocía por ahí que era una familia que se habían separado, se sabía que había denuncias cruzadas, que por ahí tenemos un poco más de detalle ahora, pero bueno, nadie me parece que esperaba este desenlace, donde me parece que es importante hablar de indudablemente de salud mental, ¿no? Seguramente la nota se deja mucho para analizar, pero me parece que es un caso clave en este sentido, ¿no? Claro, claro. Claro. Y hablando de él, nosotros sabemos que ella, la mamá de chiquito, es policía, de hecho es quien llama al 911 y enseguida se hacen presentes los efectivos. ¿Él a qué se dedicaba? ¿Qué se sabe de la vida de este hombre de 48 años? Un hombre grande. Sí, él es camionero, camión en el que bueno, se enlaza toda esta historia, era el camión de él, el cual tengo entendido que era de su pertenencia, y él se dedicaba justamente a esa actividad comercial. Claro, se movía en la zona. Ubicame dónde es Huanguelén, Ezequiel. Nosotros pertenecemos a Coronel Suárez, estamos al sudoeste de la provincia. Huanguelén puntualmente está a 550 kilómetros de Capital Federal. Claro, claro. Y él para el sudoeste de la provincia nos rodea Guaminí, nos rodea Coronel Suárez. ¿Y él se movía dentro de todo ese radio o viajaba por todo el país? Y él era camionero, eso depende mucho también de la actividad y de lo que surja, ¿no? De la actividad del comercial del momento. Claro, y judicialmente hay cabecera judicial, ¿dónde allí? Y digo, ¿quién emitió estas perimetrales? ¿A dónde fue esta mujer a denunciar la violencia doméstica? Y entiendo que Bahía Blanca, por una cuestión jurisdiccional, nosotros en Huanguelén tenemos una situación muy particular, que Huanguelén es un distrito que tiene 4 cabezas de partido, entonces tenemos una calle que divide, una parte va a Bahía Blanca y otra Trenquelauquen, pero lo que es policía está en Coronel Suárez. Claro, ahí empezamos, Ezequiel, con esto que yo marcaba, ¿no? La burocratización de las protecciones, que son las únicas que hay. Ustedes fíjense lo que dice Ezequiel. La perimetral y el botón antipánico. Si el hecho de violencia doméstica sucede ahí, es un aspecto. Y vas a denunciar a tal lugar. Digo, esas son las cosas que uno dice, entendemos que nada puede parar la chispa en la cabeza de una persona que no está atravesando por por un estado emocional de estabilidad, justamente. Ahora, se pueden hacer cosas. Porque acá hubo una medida cautelar que se le dio a ella de protección, pero no sé qué seguimiento hubo
de esta familia. Ellos no vivían juntos, estaban separados, pero él visitaba al chiquito, podía entrar. Esa es la clave. Él tenía perimetral vigente, violaba la perimetral, no la ella cumplía? tenía botón antipánico. ¿Qué sabes de este detalle de la causa de violencia de género? Yo lo que tengo entendido es que la última cautelar había terminado el 4 de diciembre y que no hubo renovación. Claro. Hasta ahí es lo que tengo entendido, por lo menos en lo que pude averiguar. El chico estaba con él, estuvo pasando el fin de semana con su padre. Claro. No tenía y estaba aquí impedimento para... en la localidad de Huanguelén, que el nene iba al jardín de infantes Claro. y todo. Bueno, hay que ver ahí, No hay tenía un dato. impedimento para el vínculo con Hay el un chico. dato. Ahí hay un dato. A partir del 4 4. de diciembre cae la cautelar. Claro, estamos a 10, posiblemente esa caída de la cautelar lo hayan valentonado a él. Bueno, caso La Hurta en Córdoba. Totalmente. ¿Te acordás? Cayó la cautelar, volvió el merodeo y mató a la mamá de su chiquito, Bueno. se llevó al chiquito y mató a su Bueno, suegra. es que ahí la está caída dada de la cautelar. Digo, ahí está dada la situación, ¿no? Ahora vamos a poner la carta. Bueno, ¿y cómo se enteran en Huanguelén de esta situación, Ezequiel? Y bueno, obviamente la noticia empezó a circular rápidamente entre los vecinos. Una vez que, bueno, la policía toma conocimiento y demás, cuando esto ocurre, según pude recabar información, esto ocurrió aproximadamente 12:30, 1:20, y él esa misma noche, 23:17 más exactamente, sube a su estado de WhatsApp la carta que ustedes habían mostrado hace instantes. O sea que esto tuvo un previo aviso, no sé cómo decirlo, si decirlo macabro, sí. Pero bueno, esto ocurrió 1 hora y piquito antes de que ocurra toda esta situación, que él llama a su ex mujer y demás. La nota la sube a su propio estado de WhatsApp, ¿no? Para que la gente que lo conocía y tenía el WhatsApp pudo verlo en el momento. Claro, bueno. Lo que vos decís es que lo planificó, sí. Que hubo una planificación. En la carta se nota incluso. La carta, él va ahora dejando, vamos a analizar la letra. Va dejando ese rastro, sí. Marina. Y a mí lo que me impacta es que la mamá del chiquito se entera por el llamado de él cuando ya la situación era de un desenlace inevitable, porque no podían acceder a donde estaban. Pero a partir de la carta nadie enciende la alarma. Esto me impacta, Ezequiel. Porque la carta hay que ver sola también ya lo dice porque, todo. Claro, la carta habla mucho, creo que es muy clara de lo que va a pasar. Claro. Fue poco el tiempo por ahí que hubo para reaccionar, más allá de la nota. Y también le sumo, hablando de esto, ¿no? De que él se toma el trabajo de salir de la casa, maneja por la localidad, sale, nosotros tenemos un acceso que tiene unos kilómetros, sale del acceso, él en lo que es la rotonda de acceso a la localidad, dobla 150 metros y él decide hacerlo sobre la ruta 60, o sea que lo hace fuera de la localidad. Claro. Uno entiende, que ahí por ahí también hablando, hay una premeditación. Hay un y plan. por ahí uno lo que entiende es que lo que buscaba era que nadie lo frene, ¿no? Porque por ahí si lo hago en mi casa y lo llaman a un vecino y uno entiende que debe haber sido esa la decisión de por qué hacerlo en la ruta, ¿no? Claro. Ahora, es lo que uno puede entender. Huanguelén entonces tiene una salida hacia la principal ruta. ¿De cuántos kilómetros? Está el pueblo y para salir a la ruta, ¿cuántos kilómetros tenés? No es muy grande el acceso, pero serán 2-3 kilómetros que tenés que hacer hasta la rotonda de acceso a la ruta 60, que es la ruta que nos habilita a nosotros a la salida. Claro, Bien. claro. Bueno, y vos decís que él sale, ahí también hay un dato muy interesante. Sale del pueblo, la mujer vivía en el pueblo también. Tengo entendido que ella estaba en la localidad de Pigüé porque ella había pedido el traslado. Si ustedes ven la carta, en el inicio de la carta, él pone, te pedimos que no te fueras a Pigüé. Y tengo entendido que ella ya estaba allí en la localidad de Pigüé. No sé si te podés quedar un ratito más. Yo arrancaría a desandar el camino de la carta. Sí, mirá. Bueno, ahí la tenemos manuscrita. Yo preferiría arrancar por las placas para ir clarificando los párrafos que nos dejan. Ahí está. Dice, es la transcripción literal de la carta: por culpa tuya nos fuimos para siempre. Jamás vas a poder olvidar a Fran y a mí, aunque no te guste eso. Y por culpa tuya nos fuimos para siempre. Por ser la califica, la injuria, que él no merecía y muy mala mujer. Bueno. Fíjense que es un caso de manual
de psicópata. violencia de género a través del hijo, ¿no? Claro. Te mato a lo que más querés y la culpa es tuya. Mirá esto, ¿no? Tremendo lo que dice. Mirá esto, nos vamos con Fran, así estás tranquila, como lo decidiste. Te propusimos que no te vayas a Pigüé, esto es lo que marcaba Ezequiel, y lo hiciste igual, no te importó el amor de tu hijo, así que ahora hacete cargo de tus actos. Como decías vos, Marina, psicópata de manual, ¿no? Mirá lo que es el nivel de cinismo que la hace responsable de la decisión de matar a su hijo, de la decisión que él toma de manera consciente y deliberada de matar a su hijo. Constanza, acá hay un perfil criminal que es el psicópata de manual, violento de género, pero contame vos qué ves. Bueno, a ver, me gustaría hacer la salvedad de que a veces... ¿Está abierta, Constanza? Ahí está. ¿Se escucha? La verdad que yo lo que veo es que hay muchos rasgos narcisistas acá, en donde él continuamente hace un relato, ¿sí?, de exculpación suya y de culpabilización de la víctima, claro, en donde todo el problema es ella. La víctima es la culpable. Exacto. Y otra de las cosas que llama mucho la atención es cómo cosifica a su hijo y en donde lo tiene a él como, no como víctima, ¿sí?, sino que es el arma con el que va a matar en realidad a matar en vida a su ex esposa. Exacto. Claro. Sí, usa al hijo para eso. Claro, para castigarla. Para castigarla, ¿no? Tenemos más de la carta, seguimos. Me volviste a mentir en la cara. Te burlaste de mí otra vez y no te lo voy a permitir. Siempre con mentiras como vos estás acostumbrada a tratar a todo el mundo. Tenés que aprender a no mentir y jugar con las personas o sus sentimientos. La castiga. Sí. La castiga, Constanza. Le está pasando una factura por supuestas mentiras. Por supuesto que la castiga con lo más preciado, con su hijo. Sí, por supuesto. Y además esto demuestra continuamente este discurso circular de vos tenés la culpa, donde también se puede ver, por ejemplo, que lo que le dice es, básicamente vos arruinaste mi vida, entonces yo te castigo por esta pérdida de control que yo tuve. Porque estos perfiles tienen muy baja tolerancia a la frustración, entonces cuando no pueden controlar al otro, a su familia, a su pareja, a sus hijos, surgen estos problemas. Claro. Ahora, Constanza, todo esto que estamos describiendo acá, que vos bien explicás, la justicia lo tiene que haber visto. Sí, eso es lo que me llama mucho la atención, porque se ve continuamente este discurso de el otro tiene la culpa, y cuando el otro tiene la culpa y yo no hago autoanálisis de absolutamente nada, entonces eso, valorándolo el riesgo, es muy importante. Marco esto porque si bien había medidas de protección, se habían caído el 4 de diciembre. Sí, que no es casual, como decía Ezequiel, justo cayeron las medidas de protección y justo pasa esto. Seguimos recorriendo la carta. Dice el asesino. Sí, la anterior creo que la habíamos repasado. ¿La repasamos? Sí. Bueno. Luego arrancaste con un martes 13 como siempre. Ahora a llorar a la iglesia. Dayana García, me voy con mi bebé Francisco porque le prometí cuidarlo siempre y así lo haré. Vuelve a la idea de que la culpa es de ella, vuelve a la idea de que la mentira es el desencadenante de esto que él decide hacer. Y me impacta esto, ¿no? A llorar a la iglesia. Sí. Hay un goce perverso en esto, Constanza. Sí, 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 por supuesto. Se ve incluso en cómo habla de ella, la castiga en todos los renglones. Claro. Y justamente esto es lo que yo llamo femicidio por sustitución, porque no solamente mató a su hijo, sino que a ella la mata en vida. A ver, explica eso. Claro, femicidio por sustitución. Claro, porque en realidad a ella le arruinó la vida completamente. Bueno, se lo dice. Y la idea es que ahora te vas a quedar, toda tu vida va a estar arruinada. Claro, no solo lo hace, hasta el último día. Te vas a acordar siempre de nosotros dos, le dice. Claro. Exactamente, esa es la idea, destruirla emocionalmente hasta el último día de su vida. Está el doctor Chumbita, que se suma, está Ezequiel en Wangelén. Marcelo, ¿qué se puede hacer con todo esto? ¿Por qué la justicia no vio venir esto? Primero hago recordar una cuestión de estas personas, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta, seguro Marina me va a dar la razón, es la ley de salud mental. Venimos muy complicados con esta situación. Hace un tiempo yo fui abogado de un señor que en exactamente las mismas condiciones la mujer mató al niño en Florencio Varela, que lo charlamos también en A24, que fue acusado él, y bueno, porque el chico tenía un autismo muy alto y ella lo culpaba a él de no haber estado presente y terminó matando a su hijo y se mató a ella dejando una nota también. Claro. Entonces, este perfil, que la doctora me va a seguramente corregir si me equivoco en algo, pero este perfil de la situación donde hay
alguien que está desequilibrado mentalmente y que la justicia llega tarde, porque por más que había una cuestión de género, donde él tenía una perimetral que se cayó, y ahí también vamos en la provincia de Buenos Aires siempre lento, porque no es el primero, que no hay cantidad de botones antipánico como debería haber. Segundo, que los juzgados no hacen un seguimiento que deberían tener en una agenda, sabiendo que cada causa, qué día se cae la perimetral, para poder invitar a la víctima a que renueve o no, para manifieste su voluntad si quiere renovar o no, porque las víctimas no saben eso. Ahora, no saben que el día se cae y dice tengo que ir. Marcelo, y hablas del riesgo que corren las mujeres que están en contextos de violencia de género, está claro. Acá el paso de matar a tu hijo, ¿no? Esto me parece y la carta. Y la carta. Por eso sigamos desandando lo que trae la carta. Matás y condenás de por vida a esa mujer a la que no mataste, pero la mataste de alguna manera, que es un poco lo que explicaba. La mataste peor. Claro. En realidad no sé si no es peor. Es una tortura ¿no? peor, claro. Ahora vamos con Ezequiel, volvemos ahí. Dice, él va a estar bien junto a mí, donde quiera que estemos, y no en una vida de mierda que le podés dar vos acá, dejándolo tirado en un lado u otro para irte con algún macho, porque es lo primero que siempre haces, ¿no? El odio que le genera que ella esté rehaciendo su vida, que tenga alguna pareja, es una mujer soltera que no tiene con él un compromiso, es esta la factura que le pasa matándole al hijo. El hecho de que ella se va con otros hombres. Le reclama si no sos lo mía, de... no sos de nadie y te mato a tu hijo. Sí. Ahí está. Le reclama lo de Pigüé. Sí. Que hay que ver si no es un tema laboral. Ezequiel, vos contabas recién. O incluso para zafar de él, Ezequiel. Claro, o es una manera de Incluso alejarse. para alejarse de él. Porque estamos hablando de que ella pidió el pase a Pigüé. Claro, hay una separación en el medio, un alejamiento de la localidad, y él también lo pone en la nota, que cuando ella se va a Pigüé, como que lo vuelve a llamar o le vuelve a dar una oportunidad, según entiende él, y que ella le dice de empezar de nuevo en otro lugar. Así es como lo manifiesta él en esta nota, pero sí la ida de la localidad de Huanguelena a la localidad de Pigüé, y que quería sumar a esto que estaban diciendo también con el tema de la carta, que más allá de la culpabilidad hacia la otra persona, también esto de decir, lo mato porque yo prometí cuidarlo y así es como lo cuido. Claro, ¿no? claro. Que es terrible ese un poco pensamiento. el argumento de la Hurta también, que decía, bueno, él es un angelito y hay que cuidarlo, por eso le mato a la madre y la abuela. Porque ellas no lo cuidan bien, ellas lo someten a distintas formas de violencia. Es el argumento de este tipo de psicópata, asesino, criminal. Tenemos más para compartir de la carta. Que lo que genera mucha inquietud, Marina, es que estén entre nosotros, y ¿no? Que no eso nos es, nadie, digo, y eso es quizás lo más inquietante, ¿no? Dice, no vale la pena despedirnos porque no te lo mereces. Me voy convencido de que la vida siempre te devuelve todo lo que das. Amor y respeto hacia los demás, y vos nunca vas a tener eso para con vos. La paradoja de alguien que mata a su hijo y dice que la vida le devuelve amor y respeto. Amor, ¿no? habla de amor. ¿Cómo interpretamos esto, Constanza? Sí, a ver, básicamente es puro sadismo. O sea, él incluso con la foto que pone al final le está demostrando, vos nunca vas a volver a tener esto, ¿sí? O sea, incluso con la última frase esa, es como que la está castigando y le está diciendo, esta va a ser tu sentencia. La realidad es que no vemos en ningún momento de la carta ningún desborde emocional que pueda sugerir algún tipo de problema psicológico. Claro. Al contrario, todo está planificado. Incluso me animaría a decir de días y meses atrás. Claro. Claro, vos decís que esto no es una decisión, ahora, vamos a decir, apresurada o de arrebato. Sí. Ahora, no es un arrebato. Marcelo, cuando se dicta... Si podemos, perdón, Facu, ponemos la carta acá para ver si queda... Pongamos. Queda la carta, la original, digo. Ahí, la primera parte para recuperar algo. Ahí, perfecto. Sí, Facu, seguí vos. No, pensaba qué pasos da la justicia cuando va a dictar una perimetral o una cautelar de protección para una mujer. Lo cita, lo somete a algún tipo de peritaje. ¿Qué es lo que hace? Porque yo tengo la sensación, Marcelo, de que es poco lo que se hace. A ver, es poco y te vas a sorprender. La realidad de la provincia de Buenos Aires es que una mujer va a hacer una denuncia a la comisaría de la mujer, les recordamos que tienen que ir ahí, le toman la denuncia, lo pasan a la fiscalía, le dictan la perimetral
La realidad es que en eso sí, los juzgados rápidamente, las fiscalías dictan la perimetral, pero en la mayoría de los casos le dan la notificación a la propia víctima para que la lleve ella a la comisaría de la zona para que lo notifique. Claro. O sea, es una cuestión muy por eso compleja. hay mucho, Claro. por eso digo, armamos comisaría de la mujer, pero hay un protocolo que todavía evidentemente o no se respeta o no se termina de entender y pareciera como que se reparten botones antipánico, cautelares porque sí, y después no hay un seguimiento. Entonces cuando seguramente la persona a la cual le cae sobre sí una restricción perimetral, anda con el calendario viendo. Como andaba la dice, hurta, claro, como anda 4 de este diciembre, me asesino. dijeron hasta el 4, y el 4 de diciembre van y hacen esto. Claro, obvio. Ezequiel, sé que te tenemos que despedir, gracias por tu tiempo, pero antes quiero volver al dato que nos dabas de que la clave está en Pigüé, porque fíjate que sigue el desarrollo de la carta desde que le echan cara que se fue y dice, y luego dice... Sí. Arrancaste con un martes 13 como siempre a llorar a la iglesia, pero antes dice, lo único que quería era ver a mi hijo, crecer feliz con su mamá y papá y con un hermanito aún más. O sea, todo es una recriminación. ¿Ves que dice invitar a tu casa y me propusiste irnos a vivir a otro lado y tener otro hijo? Claro, todo es recriminarle, que se haya ido a Pigüé, que se lo haya arrancado en el sentido de alejarlo, que no le haya cumplido la promesa de volver a intentarlo y de tener otro hijo. Andá y hacé esa vida que querías, pero nunca vas a ser como la que vivimos en familia, como cuando nació Fran. Ahora no nos llores ni te pongas en papel de víctima, porque si hubo víctima, fuimos nosotros de todas tus mentiras siempre. Te repito, andá y rehacé tu vida. O sea, le da órdenes. Sí, sí, claro. Encima, ¿no? Andá y rehacé tu vida. Andá y rehacé tu vida, pero jamás vas a poder olvidar momentos con nosotros y siempre donde quieras que vayas, ¿sí? Aunque no quieras, los recuerdos con nosotros estarán presentes. Y veremos qué tan feliz sos con tu vida. Lo tenías todo y lo perdiste, así que ahora me toca decírtelo a mí. Pan y ajo. Mirá vos. ¿No? Pan y ajo, ¿no? Que es una expresión casi de los chicos cuando dicen jorobate. Sí, sí, mirá, no valés nada, Dayana, ¿sí? Ni como mujer, ni como madre, ni como persona te mereces lo peor por el resto de tu vida. Y sé que así será, porque por más que busques un tipo para embarazarte, mirá vos, que no sé si vas a poder porque no servís para dar hijos y lo sabés, ya que Fran fue un milagro después de tantas pérdidas y lo sabés bien a eso. O sea, es un despechado, es un hombre que le pasa factura por haberse ido, por no haber intentado recomponer la familia, evidentemente en un contexto de violencia. Ella lo que quería era huir, mirá si iba a estar para tener otro hijo con este hombre, y le dice, bueno, a ver ahora cómo haces, a ver si podés tener un hijo. Sí, sí. Imagínate lo que es para una mujer que ya perdió embarazos, que le digan eso después de haberle matado a su único hijo, que él mismo reconoce que fue un milagro. El nivel de crueldad, Constanza, pocas veces lo vimos. Sí. Ahora volvemos con Constanza Lamarque. Gracias, Ezequiel, por la comunicación, por ayudarnos con este caso tan macabro. No, chicos, gracias a ustedes por la comunicación y agregar que más allá de la situación y del análisis que se pueda hacer, tenemos que hablar de salud mental, hay que ponerlo en tema, porque sin lugar a dudas es un tema que nos atraviesa toda la sociedad y que termina con estas consecuencias, más allá de lo que es cada persona y de lo que genera cada persona. La salud mental es primordial. Total. Y tenemos que ponerla en el foco en toda la Argentina para que estas cosas empiecen a pasar cada vez menos, ¿no? Gracias, Ezequiel, por la comunicación. Fuiste muy amable en quedarte incluso más de lo que podías. Muchas gracias. Yo volvería para la mesa porque hay muchas cosas para analizar acá, Chumbita, Constanza. Una cosa que nos llamó la atención en esto de que no es un arrebato es que si uno ve la letra de la carta, hay cosas que parecen tachadas, corregidas, como si lo hubiera leído, releído, como si esa hubiera sido la versión definitiva. Claro, por supuesto. No me extrañaría que existiese borradores. Pero ahí lo que se ve es como una verborragia, pero totalmente coordinada. O sea, no se ve como esas notas que dejan las personas con problemas psiquiátricos o que están teniendo algún problema agudo en ese momento. O sea, es una persona que realmente esto lo viene macerando y sintiendo hace mucho tiempo, ¿sí? Esta pérdida de control que tenía sobre ella. Justamente por eso en todos los renglones se mete con ella como mujer y como persona. La realidad es que habría que preguntarse
por qué el juez de paz vio que no existía riesgo extremo. Bueno, eso es lo que te preguntaba, Marcelo. ¿Qué se hace con eso, no? La realidad es que ¿qué los hacen? ¿Qué tipo de pericias hacen? Y más en ciudades más pequeñas como es Huanguelén. Claro. La realidad es que los equipos técnicos no llegan a cumplir la función que tienen que hacer, que es realmente peritar al imputado para poder establecer qué grado de peligrosidad tiene. Y eso se terminamos con descubre esto. fácil, un psicópata. ¿No se esconde también de manera fácil, Constanza? A ver, la realidad es Digo- que hasta los más vesados en psicopatía pueden ser engañados por ellos. Claro. Pero sí es cierto que muestran señales. Por eso es tan importante que estos cuerpos interdisciplinarios se puedan... Bueno, pero ahí está la falla, dice Marcelo. Los cuerpos técnicos no sí, funcionan. no funcionan. Y lo digo con conocimiento de causa, en donde he visto cómo cuerpos interdisciplinarios están frente a narcisistas o psicópatas y pueden revincularse con sus hijos nuevamente. O sea, es increíble lo que sucede. Entonces, yo creo que esa es la gran falla que tiene el sistema judicial y que deja a todas estas víctimas en la nada. Claro. Y el tema también es cómo protegernos de estos monstruos, Sí. porque uno está bien, ya el solo hecho de pensar que alguien es capaz de pasar el umbral de levantarle la mano a una mujer, ya, bueno, difícil de ya es digerir. un Ya límite es, grande. De matar a una mujer, mucho más difícil, no entra en ninguna cabeza sana. De matar a su propio hijo y de creer que eso es un acto de justicia. Sí, Esta es la idea que a mí me parece impactante. sí, hay señales previas. Sí, y encima la culpa. Y la culpa. Y la culpa, pero hay señales previas. Cuando la persona, sea mujer u hombre, por ejemplo, se refiere a ellos como cosas, como me los voy a llevar, mirá lo que vos me estás haciendo con mis hijos, y utilizan mucho las palabras yo, míos, eso habla de una objetivación del hijo. Claro. O cuando hace amenazas, porque este tipo de personas amenazan. Al principio por ahí son más veladas, pero después te dicen te voy a sacar tu hijo, no lo vas a ver más. Entonces esos sí deberían ser señales de alarma alta Claro. que tendrían que tomar en consideración los juzgados. Bueno, un tema escalofriante que seguramente genera un montón de señales de alerta. Vamos a dejarlo acá Sí, sí. porque...